bienvenidos a todos a este acto que en principio se consta de dos partes. Una que es la conferencia que don Antonio Céspedes Mimbrero, presidente de la Asociación Villae Navae de Caminos Jacobeos de la Frontera, va a hacer, y después se presentará brevemente un folleto turístico que, gracias a la Diputación y a Turismo de la provincia, hemos hecho, digo hemos hecho porque han participado todos los que estamos aquí, estamos vinculados con el folleto de una u otra forma, han participado el Ayuntamiento, la Diputación, las hermandades, la agrupación que todavía no es hermandad de la entrada triunfal en Jerusalén, la Asociación de Caballo, la Asociación Ciclista y los que nos estamos moviendo en principio para el Camino de la Frontera en el Rubio. También Cáritas participa y todos han aportado de una u otra forma su granito de arena para hacer este folleto que queda como principio y piedra primera de este Camino de la Frontera a su paso por el Rubio. Y la verdad que me siento privilegiado de que vosotros estéis aquí para escucharme a mí y aguantarme un rato, con lo cual eso es importante. Por eso yo quiero dar las gracias y agradecérselo. Quiero dar las gracias especialmente también al alcalde, a don Rafael de la Fearo, que no se encuentra aquí, su madre María Jesús se encuentra en el hospital, esperamos que tenga una pronta recuperación. Quiero también saludar al sacerdote del Rubio, don José Luis López Reyes, que estará al llegar, tendremos el placer de saludarlo. También es un puntal importante en lo que es el Camino de Santiago. También quisiera darle las gracias especialmente a las hermandades del Rubio, porque tengo que decir que el día que inauguramos la etapa de Estepa al Rubio, me sentí una persona muy privilegiada por ser recibido por los estandartes sagrados de las hermandades del Rubio. En este sentido, tengo que daros las gracias por ese privilegio. Y por eso quiero nombrar a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, que, bueno, que no podría decirlo de otra manera, pues su nombre es ese. A la ilustre, fervorosa y centenaria Hermandad Sacramental de la Pura y Limpia Concepción de María, nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, a la ilustre y fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazareno del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de los Dolores, a la ilustre Hermandad de Romero de Nuestra Señora del Rosario del Rubio, a la Asociación Cultural y Deportiva de Amigos del Caballo San Antón, al Club de Ciclistas de Bicicleta Todoterreno Los Perillas y a todas las instituciones que componen el tejido social del Rubio, porque se ve y se palpa que el Rubio es un pueblo que tiene solera y tiene sentimiento, con lo cual eso es muy importante. Dicho eso, no quiero entretenerme ni extenderme en esta disertación y quisiera empezar con el primer documento, que es un poco el folleto, digamos, de lo que vamos a hacer. Y quisiera hablar un poco del entorno que mueve el Camino de la Frontera. El Camino de la Frontera es un camino histórico, ya se conocía en la época de los cartagineses, pero que toma su importancia justamente después de la Reconquista. Pero para ello, ¿por qué se hace eso? ¿Qué es lo que todo el mundo se piensa? ¿Y por qué entendemos que hay una serie de personas que quieren hacer esto? Pues indudablemente en nuestra fe, en nuestras creencias, en nuestras tradiciones, en nuestro patrimonio y en nuestra historia. En este sentido, en el 2012 se constituyó en Villanueva del Río, a la cual asistió nuestro amigo Ezequiel, que fue allí a dar una ponencia en el 2012, se constituyó la encomienda santiaguista de Villanueva del Río. Y es una encomienda en la cual nosotros nos constituimos con la aprobación del Arzobispado de Sevilla y todos los parabienes de lo que es los principios jacobeos, con conocimiento de nuestra actitud, nuestra voluntad del Camino de Santiago y de la Archicofradía de Santiago de Compostela.
En este sentido, retomábamos el principio de que en nuestro artesonado de la iglesia de Santiago el Mayor de Villanueva se encuentra el escudo de 5 conchas jacobeo que viene simbolizando desde la Reconquista la presencia de los caballeros de la Orden de Santiago a lo largo de todos los caminos por donde ellos han estado. ¿Quién no reconoce hoy en día una concha? O sea, pues nosotros tenemos 5. En estas 5 conchas queremos hacer, yo siempre lo repito, el simbolismo heráldico que contiene esa concha de 1248. En un principio tiene el color rojo, que es la sangre derramada por defender nuestros principios, y las 5 conchas retienen las 4 virtudes cardinales, que son fortaleza, templanza, justicia y prudencia. Estos son, digamos, los adornos que contienen cualquier persona de bien que se llame. Y la 5ª concha, pues digamos que es la fortaleza que puede tener cualquier persona dentro de su alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Esos adornos hacen que mantengamos esos principios y esa voluntad de recuperar nuestras tradiciones con vuestra ayuda, porque nosotros lo único que podemos hacer es aportar nuestro granito de arena. Dicho eso, recogemos también la tradición de que en 1612 un peregrino de cierta relevancia, canónigo de la Catedral de Córdoba, Bernardo José de Aldrete, hace un recorrido desde Córdoba hasta Santiago de Compostela, pasando por una serie de pueblos que hoy en día conforman el Camino de la Frontera. De hecho, pasó de Córdoba a Écija, de Écija a Carmona, de Carmona a Villanueva, de Villanueva ya pasó a Alanís y de Alanís ya siguió a Azuaga. Hace un recorrido un poco difuso porque era una persona de una cierta relevancia y escribe en su diario, y es lo que hoy día forma la base de los caminos mozárabes, de los caminos del sur. Es el primer escritor, el primer documentalista del Camino de Santiago desde Andalucía. Y nosotros, pues, retomamos eso. Dicho eso, tenemos que decir que el camino parte desde que a partir de la batalla de las Navas de Tolosa se establece una cierta presión desde la propia Orden de Santiago y las distintas órdenes militares, así como la corona, para la toma de Sevilla en 1248. Se establece una zona de influencia, digamos, del Reino de Castilla y del Reino de Granada. Ahí hay una serie de fricciones que hacen que se mantenga una zona de tierra de nadie. Es decir, si los cristianos iban con sus caballos a pisotear las lechugas, pues no había lechuga. Y si los musulmanes iban a los terrenos cristianos a pisotear las lechugas, pues tampoco había lechuga. Y eso daba pie a que hubiera necesidad de establecer un recorrido o itinerario que mantuviera como defensa todas esas poblaciones como nivel de primera defensa contra el Reino de Granada. En este sentido, San Fernando, en 1248 y después, se mantiene una línea fronteriza que no llega al Estrecho de Gibraltar. Hay una banda fronteriza, como es el Reino de Niebla, el Reino benimerín del Estrecho de Gibraltar y el Reino de Granada, luchando también entre ellos. No es hasta la toma ya de la caída del reino, os suenan los benimerines, no sé si aquellos que habéis estudiado un poco los suenan los benimerines. Bueno, pues estos eran una serie de musulmanes que mantenían una cabeza de puente en el Estrecho de Gibraltar para tratar de volver a reconquistar para los musulmanes lo que habían perdido. Aquí se establece básicamente desde lo que es Gibraltar, lo que es Tarifa, hasta Murcia, un arco del Reino de Granada de una franja de tierra en la que no era de nadie, o sea, simplemente se mantenía una serie de contactos entre las personas con autoridad en la parte musulmana, llamadas alfaqueques, y una serie de personas con autoridad en la parte cristiana. Hay un reparto después de la Reconquista en la que se establecen puntas de lanza administradas por las distintas órdenes militares para mantener el esfuerzo de la guerra sobre el Reino de Granada, de manera que no de controlar las algaradas de unos y otros hacia un lado y hacia otro.
Lógicamente, esta zona de influencia, aquí concretamente, nosotros mantenemos que se instaló la Orden de Santiago como zona de influencia de la encomienda santiaguista de Estepa, que se constituye en 1263, hasta prácticamente el siglo XVII-XVIII. Como punto importante, el punto de unión de la parte norte de la provincia de Sevilla con la parte sur de la provincia de Sevilla se establece. Nosotros mantenemos que en el vado del Guadalquivir, donde existía una barca que podía mantener transitable con ese camino. Con lo cual, había una comunicación permanente entre las distintas posesiones de la Orden de Santiago, desde Llerena hasta Estepa. Existían 3 niveles de defensa, básicamente. Una primera línea de defensa de torres atalayas, en el que había poca guarnición, 3-4 soldados, una población de mujeres y ganado, para mantener esas personas como, digamos, oteadores y defensores de la primera línea de defensa, para avisar a zonas más importantes de las poblaciones intermedias, como son Estepa, Morón, Écija, Carmona, que le daban apoyo militar y logístico a esa primera línea de defensa, como es Pruna, la Torre Gállape, para la defensa del territorio. Y ya como tercera línea de defensa importante, las capitales de los 3 reinos de Andalucía, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y el Santo Reino de Jaén, apoyados en las órdenes militares con sus sistemas de comunicación. Los sistemas de comunicación en aquella época son los que establecen lo que hoy en día entendemos como la credencial. No sé si os suena la credencial que se le da a los peregrinos. Pues esa credencial ya en aquella época se daba para que a aquellas personas que utilizaban los servicios de la propia orden se les facilitara el aposento y la alimentación sin pagar, con la credencial, con el pasaporte. Hoy en día lo que queda es la credencial del peregrino y se le aporta la Compostela en la Catedral de Santiago. Hay una línea continua de fortalezas, castillos y a lo largo de toda la frontera, incluido en la banda morisca. La parte musulmana también hay una zona que hacía frente a la parte cristiana. Aquí concretamente nosotros podemos ver aquí en este mapa la zona de influencia de la banda morisca, el reino de Granada, y la línea de comunicación establecida a través del reino de Córdoba y el reino de Sevilla. Ahí veis perfectamente lo que es Estepa, el Rubio y Écija. Está en la zona intermedia. Aquí había unas lagunas, no sé si quedan cerca, había unas lagunas, ¿o queda una laguna? Pues esas lagunas eran bastante más grandes en aquella época e impedían el paso de las algaradas, con lo cual era un punto obligado a pasar por el Rubio para salvar esas lagunas. Esto es una recreación que hemos hecho, digamos, cómo eran los caminos en aquella época y cómo son los caminos hoy en día. No sé si os acordáis de quién le pone vallar campo. Por campo ya está todo vallado. En esta población de Alaní, en Alaní, también es donde el padre Aldrete hacía escala y donde nosotros anualmente celebramos una misa en su honor cada fin de año, cada fin de mes de enero. Esta es la fortaleza y el Camino de Santiago en Villanueva del Río. Esto es una entrada en Castillejas de la Cuesta, porque la construcción de la Orden de Santiago siempre es similar. Se establece una construcción básica, que es la población propiamente dicha, con los corrales cerrados. Las entradas de las casas dan a la plaza y en la plaza normalmente siempre se encuentra con una sola entrada en curva, con una fortaleza, una iglesia y un ayuntamiento, o un hospital. Un hospital quiere decir un albergue de peregrinos, un albergue de enfermos, donde la propia orden o aquellos conventos se encargaban de darle asistencia a las personas que pasaban por aquí. La organización de la propia Orden de Santiago, pues el gran maestre de la Orden de Santiago, 2 planos, uno militar y otro religioso, y un comendador territorial y un alcaide de una fortaleza. Dentro del plano religioso estaba el priorato de Uclés, que es la provincia de la Orden de Santiago de Castilla, y el priorato de San Marcos de León, que es el priorato del Reino de León, de la provincia de León. En esta frontera podemos ver básicamente la franja que abarcaba la tierra de nadie, un poquito grande. No se criaba nada, ahí había gente de la frontera y tengo que decir que la gente del lugar todavía mantiene el carácter fronterizo. Hoy día se nota en el carácter hosco y bronco
de algunas personas de esta tierra en defensa de sus propios intereses. Eso es curioso con respecto a La Vega y con respecto a la Sierra Norte de Sevilla. Aquí hemos querido situar el Rubio también, con la Torre Gallape, entre Estepa y Écija, y los sistemas tradicionales de transporte. Antes, que no había camino, no había vía romana, pues se mantenía a través de las recuas de animales. Para este proyecto que nosotros estamos basándonos, tenemos tres tipos de identificación. La primera es lo que tenéis aquí en el Rubio, un monolito frente a la iglesia. Frente a la iglesia, en este caso es en Llerena, y tiene 4 azulejos, 4 caras, 4 azulejos. Un azulejo que cuando llegamos al Rubio nos encontramos con el azulejo del Rubio. En la parte contraria hay un azulejo de Écija como pueblo siguiente, un azulejo del Camino de la Frontera marcando el camino y un azulejo de la encomienda nuestra frente a la iglesia. Porque os habréis dado cuenta que nosotros somos cristianos católicos, apostólicos y romanos. Pero vamos, eso no quita que dentro de lo que es la base del principio cristiano, la Orden de Santiago fue muy abierta a los contactos con los musulmanes, hasta el punto que se acogía a todo el mundo sin mirar color, ascendencia, religión, ni todo tipo. Uno de los documentos que también llegan a nosotros es un documento de 1448 en el que establecía la condonación del peaje a las personas que pasaban por la barca de Villanueva para el paso, es decir, no tenían que pagar si iban con la credencial. En este mapa ponemos una serie de flechas de todas las algaradas que existían o que se hicieron o que hay documentación de que los musulmanes invadían las partes cristianas y los cristianos invadían las partes musulmanas. Aquí hacemos una división administrativa de la época, de la religión, el Reino de León, el Reino de Castilla y Andalucía. Tenemos que decir que la provincia de Sevilla o el Reino de Sevilla abarcaba en aquella época la provincia de Huelva, la provincia de Sevilla, Cádiz y media Málaga. Este es el mapa que hacíamos referencia cuando pusimos el Rubio, que es un mapa del siglo XVI. Para esto, nosotros en el 2015 ya tuvimos un primer contacto con las autoridades del Pedroso y Casalla buscando los apoyos para hacer el camino, para documentarlo. Y tuvimos el apoyo de toda esa gente que figuran ahí. Tengo que decir que siempre nos han apoyado Estepa, el Rubio cuando llegamos aquí, por supuesto, pero también tenemos que darle las gracias a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, Vía de la Plata, a la Federación Española y a la propia Archicofradía de Santiago. ¿Verdad? Poco dinero han puesto, porque nosotros nos hemos tratado siempre de hacerlo de una manera altruista y filantrópica, sin recursos ajenos. Siempre lo hemos abonado nosotros con nuestro propio esfuerzo y no tenemos ningún tipo de subvención, ningún tipo de ayuda, solamente la que queremos que aporten los municipios. Y es la dotación de los recursos propios para que su pueblo pueda sobrevivir y afrontar el futuro, evitando que en la medida de lo posible no se vaya a la gente de su pueblo. Sí, esto es una quimera hoy en día decirlo, ¿no? Pero cada vez más nuestros políticos se están concienciando de que nuestros pueblos tienen que tener posibilidades económicas de supervivencia para poder quedarse en el territorio. Los recursos del municipio tienen que servir para que se creen nuevos yacimientos. Hoy día nosotros, con la climatología que tenemos, evidentemente el turismo es un elemento primordial, pero la gastronomía también, el patrimonio es una parte importantísima que no se le da la importancia adecuada. Y bueno, ese tipo de cosas. Esto es la iglesia de Santiago de Villanueva. Cuando se inauguró fueron 300 personas. Aquí no están todos. Es cierto que cada vez más personas se unen al esfuerzo del Camino de Santiago, porque además es un proyecto que engancha. El Camino de Santiago, aparte del aspecto histórico, tenemos que decir que tiene un aspecto histórico sin lugar a dudas. Es decir, ¿quién puede negar que en el escudo del Rubio está la Cruz de Santiago? ¿Quién puede negar que a lo largo de la historia el Rubio ha estado integrado en la Orden de Calatrava, que ha estado integrado en el priorato de San Marcos de León a través de la influencia de Estepa? Sí. Y la propia cultura de la gente. Si la gente, cuando se identifica con ese producto o con ese proyecto, se siente contento. Dice, es que es verdad.
Es que esto es mi pueblo, ¿por qué no? Cuando tenemos pueblos que con menos patrimonio hacen cosas importantes, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros de hacerlo? Es cierto que poner de acuerdo a mucha gente es muy complicado, pero bueno. En este sentido, bueno, pues la señalética propia del Camino de Santiago. Este proyecto fue presentado y documentado históricamente y fue presentado en las Jornadas de Historia en el 2017 en la ciudad de en el 2016, perdón, en Carmona. Y a partir de ahí, bueno, si veis ahí, nosotros nos vestimos también, como habéis visto al principio, como la propia Orden de Santiago. Esta publicación se han hecho eco en Cádiz a través de las publicaciones de los números 78 al 82 de la publicación mensual que tiene la Asociación Jacobea Gaditana. Participamos con un esfuerzo enorme en la Jornada de Historia de Estepa, que tengo que decir que aquí el artífice fue Ezequiel. Nosotros lo que hicimos fue colaborar y darle apoyo, en la medida de nuestras posibilidades. Y ya empezamos a poner el monolito. Decir que las 5 conchas es un elemento que se encuentra también en la iglesia de Santiago, en la iglesia de los Santos de Maimona, en la Puerta del Perdón. Y de ahí tomamos nosotros las 5 conchas también. Es un elemento recurrente, las 5 conchas. Esto en Olvera y Pruna, la cadena COPE, que se hace eco también de nosotros. Un trabajo de arqueología que hicimos en el castillo de Lora del Río, de documentación. Hoy día tiene un apoyo importante de la Junta de Andalucía para recuperar un yacimiento arqueológico de la época almohade, que sería objeto también de trasladarlo a la Torre Gallape y al patrimonio histórico que tienen todos estos pueblos. Es decir, hay que documentarlo, hay que hacer un esfuerzo de documentación y pedir recursos, porque entiendo que la Torre Gallape es un elemento primordial para el Rubio y creo y entiendo que habría que protegerlo. Ya siendo Vic, habría que hacer un proyecto de recuperación y consolidación de la torre. Bueno, vamos a encontrar que dentro de 50 o 60 años se cae. Bueno, también participamos en las jornadas medievales de Fuente del Rey, que es donde se asentó el ejército cristiano y la Orden de Santiago para la toma de Sevilla. Y aquí, bueno, ya empezamos a poner azulejos en las iglesias, en las parroquias. Y estos son todos los pueblos que componen el camino de la frontera. Empezamos desde Olvera, Pruna, Algámita, Villanueva de San Juan, El Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara, Pedrera, Gilena, Estepa, El Rubio, Écija, Cañada Rosal, La Campana, Lora del Río, Villanueva del Río y Mina, El Pedroso, Casalla, San Nicolás del Puerto, Alaní, Guadalcanal, Fuente del Arco, Reina, Casas de Reina, Llerena, Villagarcía de la Torre, Usagre y Los Santos de Maimona. Y también recientemente han manifestado su voluntad de adherirse al Camino de la Frontera Antequera, Mollina, La Rueda de Andalucía, Casariche y la Villa de la Salada. Esto es como zona de influencia porque la frontera de Granada describía un arco desde Algeciras hasta Murcia, por lo cual podemos entender que el Camino de la Frontera es todo el camino de servidumbre que servía a esas poblaciones. También participamos en la presentación de libros. También en Écija trabajamos codo con codo y también participamos en Estepa con la presentación y la celebración de la encomienda santiaguista de Estepa, que, bueno, de todo el mundo he sabido la influencia santiaguista en Estepa. O sea, la encomienda, la punta de lanza contra el Reino de Granada como importancia militar es Estepa. Después la familia del maestre vivía en Écija, para que por si caía Estepa que no cogieran prisioneros los hijos, pero vamos, no era tonto. También participamos en jornadas medievales de Villanueva del Río. También, por qué no decirlo, también la mercadotecnia es importante, es decir, elementos de reconocimiento para donde vayamos. Y también tuve el honor de hacer una presentación, una lectura en la Catedral de Santiago en el año 2017, cuando participamos en las quintas jornadas de historia en Portugal. Estamos reconocidos ya en el Camino de Santiago, en la Archicofradía de Santiago, y figuramos al mismo nivel que la Vía de la Plata. O sea,
Si ustedes entran en el Camino de Santiago y buscan asociaciones en la provincia de Sevilla, solamente hay dos. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla y la Asociación Villaena de Baez, Caminos Jacobeo de la Frontera. Con lo cual, en Santiago de Compostela nos conocen también. Desde Algeciras hasta los Santos de Maimona. Evidentemente, nuestra actitud siempre ha sido utilizar la parte religiosa que es el sustrato primordial del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino interior. Puede ser un camino de senderismo, puede ser un camino de deporte, puede ser un camino de bicicleta, un camino de caballo, como este año recientemente han ido un grupo de caballistas de aquí del Rubio a Santiago de Compostela, que les hemos hecho el seguimiento a través de la propia página web nuestra, y llegaron hasta la propia Catedral de Santiago, pero el contenido importante del Camino de Santiago es la fe, el camino interior de cada persona. Luego será budista o no será budista, pero sí que es importante que la persona, como persona, se conozca a sí misma, que muchas veces no se conoce. Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales de la provincia de Sevilla también se hace eco de nuestra labor, que entendemos que puede llegar a ser importante si entre todos los que trabajamos para el Camino de la Frontera son capaces de crear un producto turístico y cultural de primer orden. Yo creo que vamos camino de ello. También decir que fue presentado en Alemania, en Hamburgo. Están deseando que vayamos allí. Allí la Orden Teutónica tiene interés en que asistamos allí a Hamburgo, en la iglesia de Santiago de Hamburgo, aunque son protestantes, nosotros nos hablamos con todo el mundo, pero vaya. Y el año pasado también dimos una conferencia en Pedrera de esta misma situación, y también se inauguró de Pedrera a Estepa el camino. En la Señora de Lara, en Fuentes del Arco. Decir que como punto importante inauguramos el monolito que une la vía del Camino de Santiago de la Frontera con Vía de la Plata en los Santos de Maimona. En este acto nos acompañó el Comendador Mayor del Reino de León, de la Orden de Santiago. Para nosotros fue un honor, evidentemente, que la propia Orden de Santiago esté al tanto de nuestros movimientos. Y yo creo que a poco que nos movamos un poquito como institución, podríamos establecer un capítulo de la Orden de Santiago donde se estime. Yo entiendo que Estepa sería un punto a debatir en su momento. La propia Diputación de Sevilla establece una serie de caminos y publica un libro donde recoge los 6 caminos de Santiago en la provincia de Sevilla. Nosotros somos Caminos de la Frontera, aunque también con el tiempo, si Dios quiere y el tiempo lo permite, documentaremos el resto. Aquí Ezequiel es una persona importante para la documentación de todos esos caminos que, como dices, no. Luego os acordaréis de la inauguración del futuro albergue del Rubio, al cual también tuve el honor de participar. Y la inauguración del Rubio del año pasado. También hemos establecido un convenio de colaboración con Vía de la Plata y participamos el año pasado en la jornada, en los coloquios internacionales del Camino de Santiago en Portugal. Esta fotografía para mí es una fotografía muy importante porque fue muy sentida. Coincidía que era el 8 de diciembre, se celebraba la Inmaculada. Y justo cuando estábamos entrando en la Catedral de Santiago, como veis, está la Inmaculada a la izquierda. Y sale un rayo de la ventana y se fue a iluminar a la Inmaculada Concepción. Es una foto curiosa. Para mí me impactó porque no lo esperábamos de ninguna manera. Pero bueno, ahí está. Luego también ha sido presentado este Camino de Santiago en Canadá. Recordaréis que por aquí pasó una canadiense que se llama Donna Cut, que estuvo pasó por aquí y es la vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Vancouver. Y tan es así que, bueno, que ya colaboramos sistemáticamente con ella. Después inauguramos también Villagarcía de la Torre, Allerena y Usagre. Y también el monolito que se hizo el año pasado, no, miento, este año en Alanís.
Estuvimos en Estepa cuando hicimos la donación de la clave de la iglesia de Santa María al Ayuntamiento de Estepa para que lo ponga en un lugar emblemático. Y también en el Saucejo. En Los Corrales han inaugurado también un Santiago a caballo. Yo personalmente lo considero un poquito feo. Pero bueno, no es lo feo que sea, sino es la imagen que quiere... Luego, Guadalcanal es otro pueblo jacobeo que ya tiene señalizado todo el término municipal con ese hito. Desde la entrada de su término municipal hasta la salida de su hito, y tiene la señalética de los azulejos en todo el callejero de la población, y ha puesto 2 paneles informativos, además de la señal jacobea internacional dentro del casco urbano. Con lo cual tenemos que felicitar al Ayuntamiento de Guadalcanal, que tiene hecho su trabajo. Después de esto, la reunión que tuvimos el 26 de septiembre en Écija, en la cual ya planteábamos la creación, en Estepa, perdón, planteábamos ya el aspecto definitivo de la conformación de la Asociación de Municipios del Camino de la Frontera. Como fecha tope, el día 29 de noviembre de este mes, se terminarían de admitir aquellas peticiones de los municipios, y el día 10 de diciembre, Dios mediante, si Dios quiere, se hará el acto fundacional de la Asociación de Municipios del Camino de la Frontera en un lugar a decidir. Prácticamente el otro día, el día 26 de octubre, inauguramos la etapa del Rubio Écija, donde también tuvimos el placer de encontrarnos con el monolito tipo, que allí han tenido que ponerlo un poquito modificado, porque donde está instalado es un bien de interés cultural que no se puede tocar, y se ha optado por la mejor manera para que simulara un monolito. Y luego la presentación de la gastronomía del Camino de la Frontera en Portugal este año, que ha sido un éxito, porque hemos hablado de toda la gastronomía que nos afecta a nuestras poblaciones, entre ellas la del Rubio. Y ya nos conocen solamente 2 personas, los de fuera y los de dentro. Y un poco más o menos la presentación de todo nuestro esfuerzo, para que veáis que en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, es cierto que nosotros nos hemos llevado caminando 400 kilómetros con la lata de pintura y la brocha. Aquí los amigos Paco y Paco también han estado pintando flechas del Camino de Santiago. Pero tengo que decir que este proyecto no sería posible sin cada uno de vosotros. Porque hay que creer en el proyecto. Si no se cree en el proyecto, es un proyecto condenado a morir. Y nosotros, que somos parte muy interesada en esto, consideramos que no podemos dejar morir este proyecto, que tiene que ayudar a que nuestros pueblos sobrevivan en el medio. Antes malvivíamos, pero hoy en día hay recursos suficientes para dinamizar la economía de nuestras poblaciones. Y no solo un poco de comida, hay que buscar trabajo. Y el trabajo se encuentra en el turismo, en la cultura, en la gastronomía y en el patrimonio. Hay suficiente gente en el mundo que quiera y quiere venir a ver nuestros pueblos para disfrutar de la esencia de nuestros pueblos. Porque cuando viene un turista, el turista no quiere un teatro, no quiere un teatrillo que se monte en el pueblo para beneficio del turista, no. El turista cuando viene, o una persona cuando viene, quiere conocer la realidad de verdad de ese pueblo, lo que se cocina en ese pueblo, lo que se ve en ese pueblo y cómo vive la gente. No el teatrillo para que se vayan conformes. Y si lo dotamos de autenticidad y de realidad, es un producto turístico y cultural de primer orden, como lo es en todos lados. Diciendo esto, tengo que decir que el Camino de la Frontera es una realidad. Nosotros, mientras sigamos en nuestro esfuerzo, pues seguiremos aquí, seguiremos el esfuerzo del siglo XIII, desde la Reconquista. Queremos que nuestros pueblos sigan viviendo, queremos que nuestros pueblos se revitalicen, porque vosotros que estáis aquí estaréis de acuerdo conmigo que falta una generación de andaluces en nuestros pueblos, aquellos que se fueron en los años 60. Ahí hay un bache, hay un hueco importante. No debemos dejar que eso vuelva a repetirse en Andalucía. No debemos dejar que eso vuelva a producirse, que se tengan que ir nuestros jóvenes, y tenemos que trabajar todos unidos.
Sí. No vale decir que este ayuntamiento es de un color distinto al mío. No vale decir que yo me llevo mal con fulano porque no. Tenemos que trabajar codo con codo y tenemos que limar nuestras diferencias. Al final tenemos que vivir todos en el mismo sitio. Tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir y tenemos que prosperar. Y creo que la única manera de prosperar es trabajando juntos. En este sentido, creo que lo estamos consiguiendo en la medida de nuestras posibilidades. Nuestra gente es valiente, aquí lo tenemos claro, la gente es valiente. En el Rubio es valiente. Yo, ojalá y todos los pueblos por los que yo visito sean como en el Rubio. Aquí se forma la piña. No, aquí no estarán todos, pero todos se van a enterar de que hemos estado aquí. Y yo no sé si continuar en este sentido y contaron del Camino de Santiago, que la historia os la podéis bajar prácticamente de internet. Hay un PDF que le pincháis en el Camino de la Frontera y os lo bajáis en PDF para poderlo leer. Está de libre acceso, es gratuito y no cobramos por ello. Nuestros tracks también están a libre disposición del público, libre y gratuito, a libre disposición del público. No hay que comprar ninguna guía, no hay que comprar nada, simplemente ayudarnos, que es lo que pretendemos. Y yo con eso yo creo que ya, si queréis hacer alguna pregunta, con mucho gusto la contesto. Bueno, solo decir que, si quieres, vamos a repartir el folleto en el que han participado, tanta gente ha participado. Tiene un saludo del alcalde, tiene un saludo del concejal de turismo, tiene un escrito del cura párroco don José Luis López Reyes, de Antonio Céspedes, un escrito de Cáritas. Ezequiel nos aporta un escrito, la agrupación parroquial de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, agrupación parroquial, hace un escrito, la Hermandad del Cristo de la Salud, la Hermandad de Jesús, la Hermandad de los Dolores, la Hermandad de Romero de la Virgen del Rosario, la Asociación del Caballo, la Asociación Ciclista, la Delegación de Deporte, y todos ellos han participado en este folleto.